Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:47 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Tenemos previsto un diálogo con el presidente de la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción, Quito Honesto, que lidera el doctor Mauricio Riofrío Cuadrado. A propósito, cumple 100 días de gestión con un propósito: Quito sin corrupción. Y podríamos decir que es importante conocer cómo se ha venido trabajando en distintos frentes. Unos tienen que ver con la prevención, que es fundamental, la prevención de la corrupción, la promoción de la transparencia a partir de ejes fundamentales como la autonomía, la legalidad, la transparencia y la agilidad y diligencia, con un único fin: erradicar la corrupción, que ha habido, digamos, siempre actos que debieran identificarse primero y luego, en el debido proceso, sancionarse. En el caso de Quito, ha sido también fundamental esa proyección por un Quito en otras condiciones, porque se combata eficazmente la corrupción y también orientados hacia el propósito de una cultura de integralidad dentro de este proceso. Decíamos, la prevención es importante, como también cuando se identifican casos de corrupción, caer con todo el peso de la ley luego de los debidos sustentos. Queremos saludar al doctor Mauricio Riofrío, quien preside la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción, Quito Honesto. Doctor Riofrío, muy buen día. ¿Cómo valoraría estos 100 primeros días, como decíamos, en esos dos ámbitos al menos fundamentales? El uno, la prevención, y por otro lado, el combate a los hechos que aparezcan de corrupción. Muy buen día. Buenos días, licenciado Rivadeneira. Eh, un saludo a la audiencia, a su distinguida audiencia. Para mí es un gusto poder explicarle a la ciudadanía algunos de los temas que hemos logrado conseguir en estos últimos 100 días, a partir precisamente del 5 de octubre, en el que fuimos designados para manejar los destinos de Quito Honesto. Efectivamente, la corrupción es un tema un flagelo que no se puede erradicar, sino más bien mitigar. Y en ese contexto, lo que podemos decirle a la ciudadanía es que Quito Honesto, la primera acción que tuvimos desde que llegamos era el reordenamiento institucional, de manera que ha habido cambios en el modelo administrativo, y porque habían algunas falencias, porque Quito Honesto no estaba cumpliendo con la misión y no hubiera podido llegar a tener una visión institucional como la que nosotros hemos planteado. Esto como primera cosa. Luego, nosotros hemos dicho siempre que hay que caminar y silbar al mismo tiempo. Mientras reordenamos la casa, hemos estado asumiendo todas las funciones que por ordenanza están atribuidas y conferidas a Quito Honesto. La primera, el hecho de hacer una línea de prevención y control, como usted ha dicho. Esos son los ejes de gestión de Quito Honesto, y la segunda, de investigación. En el ámbito de la prevención, hemos logrado prevención, que significa transparencia en la gestión también. Lo que hemos logrado es publicar, por ejemplo, el ranking de transparencia de las entidades municipales. La Ley Orgánica de Defensoría del Pueblo establece 21 sujetos obligados dentro del municipio de Quito que están que están siendo verificados, que han sido verificados por Quito Honesto y ahora publicados. ¿Qué queremos lograr con eso? Hacer que la ciudadanía tenga el acceso necesario, el acceso al que tiene derecho, a toda la información municipal, de todas las entidades, ¿no? Esto significa planes operativos anuales, planes anuales de contratación, distributivos de personal, proyectos, procesos de contratación en los que están inmersas cada una de las instituciones, y
Frente a eso, lo que hemos hecho es, y hemos detectado que han habido algunas instituciones que no estaban cumpliendo con esa función, con esa responsabilidad. Pretendemos hacerlo simple, digerible para la ciudadanía, para todo el mundo, y está publicado en nuestra página web. Nosotros hemos publicado en todos nuestros canales de información para que la gente sepa quiénes publican su información institucional y quiénes no. Esto obviamente trae incomodidades dentro de algunas entidades, pero para eso estamos. Al final del día, quien paga los sueldos del municipio son los ciudadanos, son los quiteños, y nosotros nos debemos a esa realidad. Doctor Riofrío, a propósito de lo que usted señala, ¿podría resumirnos ese ranking actual de transparencia de las instituciones municipales? Bueno, tenemos instituciones como la EMAP, como la EMOP, que tienen un buen nivel de publicación de información institucional, pero tenemos otras instituciones como la Agencia de Mercado Mayorista, como el Instituto de la Ciudad, la Dirección de Museos, que no tienen ese mismo nivel. ¿Qué hemos pretendido hacer, licenciado Rivadeneira? Porque eso es importante, ¿cuál ha sido la reflexión culpables? Pretendemos que quien está en niveles bajos de información publicada suba esos niveles, trabaje para subir esos niveles. Ese es el ámbito de prevención y de control. Entrar en una suerte de competencia, si se quiere, entre las entidades municipales para que vayan subiendo y los que estén arriba se sigan manteniendo en ese nivel. Y lo estamos consiguiendo porque ya en el próximo trimestre, que hay la siguiente verificación, se hacen 3 verificaciones al año. Esperamos que ya se vayan corrigiendo todas estas falencias que se han producido en este rubro. Luego, hemos presentado al señor alcalde de la ciudad un proyecto de resolución con un documento, adjuntándole un documento que es el Código de Ética para los actores de la contratación pública. Yo sé, y todo el mundo lo percibe así, a lo mejor el Código de Ética podría ser un obstáculo, más bien que es una percepción equivocada en realidad, porque más bien lo que ayuda es a que todos los actores se comprometan a tener un comportamiento fijado en la integridad, fijado en la gestión transparente, fijado en la honestidad, pero desde la A hasta la Z, es decir, desde cuando hay la necesidad institucional hasta cuando ya se entregue la obra, inclusive hasta después, porque muchas de las falencias se han dado cuando se entregan las obras y no se hace el seguimiento correspondiente para ejecución de garantías o ese tipo de cosas. Entonces, estamos trabajando en eso. Nos dimos cuenta que la gente no denuncia en Quito. El ciudadano ha perdido la confianza en la institucionalidad. Obviamente, eso es absolutamente comprensible, pero luego de todos los hechos que han pasado con anterioridad. Pero creo que es necesario también que la ciudadanía sepa que estamos comprometidos en ampliar esos canales de denuncia. Para ello, en los próximos días ya está en el proceso de contratación. Esto hay que seguir un proceso en el sector público, es así. ¿Para qué? Para contratar una aplicación para teléfonos inteligentes con un código QR. Usted se va a poder acercar, la quiteña se va a poder acercar a cualquier punto de atención al usuario del municipio de Quito, sus administraciones nacionales, las agencias y las empresas públicas, y denunciar en tiempo real el presunto hecho de corrupción. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Recibimos esa información, respetando inclusive el anonimato, para que no haya retaliaciones en el caso de que así fueran las circunstancias que se dieren. Pero lo canalizamos en la denuncia formal e iniciamos un proceso de investigación. Le damos un número de trámite para poder canalizarlo, porque de otra forma es imposible que lleguemos a establecer o a esclarecer los hechos. Y lo que hemos conseguido ahora y lo que vamos a conseguir con seguridad, el licenciado Rivadeneira, es facilitarle la vida al usuario.
y decirle, no se preocupe, nosotros estamos aquí para ayudarle a denunciar, para ayudarle a esclarecer los hechos, para optimizar el servicio ciudadano, porque esa es la misión de Quito Honesto. Al final del día, queremos, al ser una representación ciudadana, queremos mitigar el flagelo de la corrupción, porque como he dicho, es muy difícil erradicarlo. Quizás el tema que usted nos ha señalado, doctor Riofrío, sobre las denuncias. Un hecho importante es entre el anonimato y la reserva, porque pudiera alguien denunciar y desaparecer y no identificar. Lo importante es, más allá del anonimato de quien denuncia, la reserva, es decir, saber de dónde viene y la autoridad preserva esa identidad y conocida, la reserva para que no tenga complicaciones, pero está, digamos, identificado en reserva quien denuncia un acto de corrupción. Precisamente a eso me refería el licenciado Veneira y claro, nosotros guardamos la identidad de la persona y le garantizamos, como usted ha dicho, muy bien dicho, su identidad. Y hacemos las verificaciones, hacemos la investigación correspondiente y calificamos o no la denuncia. O hay temas de, por ejemplo, de quejas domésticas, de quejas de los vecinos, y lo que hemos hecho ahí, sin ser atribución de Quito Honesto, desde luego, pero creemos que hay un compromiso y un compromiso social con la gente, y lo que hemos hecho es direccionar a las entidades involucradas las peticiones, las quejas de la ciudadanía en el sentido de estos temas domésticos que se dan en la rutina diaria de la gente. Creo que es necesario decirle, licenciado Rivadeneira, que nosotros encontramos a Quito Honesto con 54 procesos de investigación rezagados desde el año 2017, 2018, 2019. Hemos tenido una labor de silbar y caminar al mismo tiempo, de llegar a establecer, a arreglar dentro de la casa, pero también a cumplir con las funciones para los que ha sido creado Quito Honesto. Y en ese sentido es necesario decirle que de las 52 o de las 54 denuncias rezagadas, más o menos, ya hemos estado despachando alrededor de 13 denuncias y hemos ido evacuando poco a poco. Esto es un proceso que primero necesita un análisis jurídico, luego necesita un proceso de investigación como tal, llegar a establecer los nexos causales entre el presunto acto de corrupción con los responsables, y luego también es necesario la notificación, el receptar versiones, es hacer los informes e ir a tocar las puertas de la Contraloría, ir a tocar las puertas de la Fiscalía, o hemos implementado un mecanismo de exhortos al señor alcalde de Quito, al procurador municipal, porque ellos son los representantes judiciales y extrajudiciales del municipio, que es al final uno de los afectados. Estamos en esa labor. Desde octubre lo que hemos hecho es también abordar 38 denuncias, todas estas relacionadas con incumplimiento de la norma municipal, peculado, incumplimiento de la norma de contratación pública, y en años anteriores ha habido abuso de autoridad, ha habido cohecho, tráfico de influencias, y todas estas ya están mapeadas. Estamos hemos sacado ya, como le digo, estos 13 informes preliminares, y luego que confluyen desde octubre acá en 38 informes preliminares, ¿no? Aquí hay una labor que es incansable, creo que es bastante compleja, pero yo creo que al final va a dar resultados. Tanto es así que al ser la corrupción un fenómeno transversal, un flagelo transversal a la sociedad, lo que hemos hecho también es tender puentes y estirar y abrir las puertas de Quito Honesto para que la ciudadanía también se comprometa en esta lucha. Y en ese sentido, lo que hemos logrado es hacer alianzas, por ejemplo, con el CERCOP para el monitoreo de la contratación pública,
hacer alianzas en el ámbito internacional con la Fundación Panamericana para el Desarrollo, en donde nos incluimos ya en el camino, nos embarcamos en realidad en una consultoría que al municipio no le cuesta ni un solo centavo, pero que es asumida por los organismos internacionales, por esta Fundación Panamericana para el Desarrollo, y ahora la Agencia Metropolitana de Control y la Empresa Pública Metropolitana de Obras Públicas están en un proceso de capacitación y de instrucción anticorrupción, de buenas prácticas anticorrupción. ¿Qué Doctor queremos? si me Sí, permite, vamos a hablar de este otro capítulo que es fundamental de las campañas, la prevención, la promoción, que es importante lo que usted está señalando. Pero a propósito de los datos que ha dado, 54 denuncias rezagadas, 13 despachadas, 38 denuncias. Este último dato de las denuncias últimas son actos de presuntos actos de corrupción precisamente en estos 100 días detectados o son de hechos ocurridos anteriormente? son acciones que entre ocurridas anteriormente y que se derivan de las administraciones anteriores. En realidad, Ya. hay algunas que ya estamos procesando de esta administración, sin embargo, no podemos ni siquiera calificarlo como un presunto acto de corrupción. Estamos en el análisis jurídico, pero de administraciones anteriores estamos hablando de abuso de autoridad, como le decía, cohecho, tráfico de influencias. Es decir, tenemos ciertos hallazgos que van a ser comunicados a la Fiscalía y a la Contraloría para que ahí cada organismo de control, de acuerdo con su ámbito de competencia, pueda actuar de la manera en que la ley le establece. Pero créame que es un tema complicado ahora en época de pandemia, es bastante complicado desarrollar una investigación normal, pero lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Siempre se ha dicho que siempre ha habido y habrá corrupción, pero también siempre ha habido y habrá gente que estemos la vereda contraria peleando para que los procesos se den con integridad en toda la gestión municipal. Siempre será importante trabajar en los dos campos. El uno con los casos que se denuncian, por cierto, actuando responsablemente, si son o no, si tienen asidero, si tienen sustento. Y por otro, también fundamental, doctor Mauricio Riofrío, como usted ha señalado, esto de las campañas. Amplíenos, nos ha señalado ese trabajo con la Fundación Panamericana para el Desarrollo, pero habrá otras campañas, otras alianzas, o concretadas o en camino. ¿Cómo se proyecta esto a fin de lograr sumar y avanzar en las campañas de honestidad y campañas de transparencia? Sí, muchas gracias por la pregunta, licenciado Rivadeneira. Concretadas alianzas, algunas. Por ejemplo, con Fundamedios, que tiene un nivel de investigación en el servicio al cliente muy importante. Con Fundamedios vamos a intercambiar información sobre este tema que nos va a ayudar y nosotros remitiremos a las instancias pertinentes para que se pueda mejorar el servicio ciudadano. Con la Cámara de Comercio de Quito ha habido una relación productiva muy positiva. Eh, nos adscribimos a la campaña Honestidad Criolla que ellos tienen como iniciativa, pero además vamos a actuar en la difusión de valores tanto en los barrios de Quito como en las escuelas, en los colegios y en las universidades. Eh, Hemos diseñado ya un cronograma. La Cámara de Comercio va a colaborar con el tema de los talleres. Nosotros también vamos a actuar en el tema de los talleres educativos y se va a empezar a difundir valores como un proyecto que se va a llamar Quito Honesto en Acción. Queremos lograr entrar a los barrios de Quito. Para ello hemos logrado ya el contacto y la aceptación del presidente de la Federación de Barrios de Quito y con eso creo que vamos a empezar a una labor de prevención importante. Siempre se ha dicho que la educación es la base fundamental para el cambio en la sociedad y nosotros lo que queremos es instaurar en el imaginario del quiteño estos valores que tienen que ser rutinarios. Entonces, con ellos, con la Cámara de Comercio, estamos en esa idea. Luego, con las universidades, hemos tenido gran aceptación para en el ámbito académico empezar a discutir
temas de políticas públicas de anticorrupción, y al final en este año vamos a lograr hacer algunas cosas importantes que ya que estamos preparando, por ejemplo, el primer simposio internacional anticorrupción y transparencia a nivel regional, eh, donde van a estar autoridades del ámbito regional de América Latina, alcaldes, que nos van a contar también sus experiencias en las políticas de anticorrupción a nivel de los gobiernos locales. Tenemos convenio con la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas para poder lograr ampliar el espectro de discusión y de conversación sobre estos temas. Creo que mientras más se hable de lucha anticorrupción, mientras más se hable de integridad, de honestidad, es mucho mejor. La inacción no es opción. Doctor Mauricio Riofrío, a propósito de la información que nos daba cuenta respecto de este ranking de la información pública, siempre será importante la rendición de cuentas. En ese ranking habrá empresas que cumplieron puntualmente y otras que a lo mejor estén en camino. ¿Cómo lograr adecuar y concienciar para que todas, absolutamente todas las entidades municipales hagan esa rendición de cuentas de manera oportuna, incluso de acuerdo a la propia Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública que establece el artículo 7? ¿Cómo lograr hacerlo? Yo creo que usted estará de acuerdo conmigo que el escarnio público ha funcionado a través de la historia de la humanidad, y lo que vamos a lograr hacer es contarle a la gente qué es lo que está pasando, y le vamos a contar puntualmente. No, esto no quiere decir que nos convirtamos en perseguidores de nadie, sino más bien en un poco hacer guardia para que la gente, el funcionario municipal y la ciudadanía perciba que se está cumpliendo con todas las funciones, las actividades municipales, con estricto apego a la ley. Eso creo que es la única vía para que se pueda dar una confianza en las instituciones, para que la gente pueda tener esperanza de que Quito sea un referente más bien, no de una carga reputacional negativa, sino más bien de una reputación de gente correcta. En esa pelea estamos, y para eso es necesario que todos los medios de comunicación, que la academia, que los barrios de Quito, que las organizaciones, que el sector público y el sector privado confluyan en una actividad que tenga ese objetivo. Yo siempre he dicho y lo sostengo que para que haya un corrupto en el sector público, tiene que haber un corruptor que está fuera del sector público. Y por eso es que nos incumbe a todos esta pelea. Doctor Riofrío, emprenderán también con fuerza esto que es fundamental, sin perjuicio de analizar la casuística, el tema de la prevención y la promoción de la transparencia. Así es. Justamente a eso se refieren los talleres educativos, los talleres de difusión de valores a los que me he referido. Y por eso también hemos estado en contacto con fundaciones, con la Fundación Buena Gente, con la Corporación Líderes para Gobernar, y a nivel internacional intercambiando experiencias por ejemplo, con la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey y con las universidades del Ecuador, con la UDLA, con la Universidad de Hemisferios y con la Universidad Central. Estamos siempre pensando en cómo hacer actividades innovadoras que puedan tener impacto en la sociedad. Fíjese que es tan terrible el flagelo de la corrupción que, de acuerdo con el BID, hay 70.000 millones de dólares entre el año 2007 y 2017 que han sido dilapidados o que han sido materia de sobreprecios, desvío de recursos, ineficiencia de obras. ¿Sabe cuál es el costo de la corrupción? La ciudadanía debería un poco cuantificar, porque los estudios se dan en cifras del PIB mundial, del Producto Interno Bruto mundial o del nacional, pero para ser más ilustrativos, creo que, por ejemplo, estos 70.000 millones que se han dilapidado de manera infame, significan 700 hospitales, significan 8.484 escuelas. Esto se dice rápido, pero es un tema
de un perjuicio monumental a la sociedad. Y nosotros queremos que frente a eso, la prevención, el control, la transparencia, la integridad, este paraguas de la integridad en la función pública es la única salida. De otra manera, vamos a entrar en un ámbito, en una curva sin retorno y el caos de ley. Entonces, me parece que todas estas acciones que se van dando permanentemente, sistemáticamente, organizadamente, son positivas. Yo siempre he dicho, y decimos esta reflexión, lo hacemos en Quito Honesto hacia adentro, si es que hay una delincuencia organizada, ¿por qué no puede haber una institución organizada, una sociedad organizada que luche contra ellos? Esos datos que usted nos ha ilustrado, incluso con informes internacionales, dan cuenta de esa década perdida de infamia, de robo de 70.000 millones de dólares. Doctor Riofrío, usted hablaba de una simplificación para las denuncias. Quienes estén escuchando y pudieran hacer denuncias, ¿cuál sería ese canal para de forma ágil y sencilla pudieran ingresar y presentar, por cierto, lo cual deberá ser verificado esos casos? Nosotros tenemos canales de denuncia que están establecidos con anterioridad, que han sido los canales que nosotros hemos estado recibiendo. Sin embargo, creo que, como le he dicho, hay que ampliarlos. La página web de Quito Honesto, www.quitohonesto.gov.es, tiene todo un instructivo para poder hacer la denuncia correspondiente. No obstante, también pueden acercarse, ahora con un poco más de restricciones por el momento, pero pueden acercarse al edificio en donde funciona Quito Honesto, que es en la Amazonas de Carrión, el edificio de la Bolsa de Valores, en el tercer piso, y ahí está una persona que les va a receptar las denuncias, que si es del caso, le pone en contacto con nuestros técnicos de investigación, con nuestros técnicos jurídicos, para que le puedan asesorar y decir, señor, por aquí hay cómo ir, esto tiene un sustento jurídico, y así lo podemos encaminar en la formalidad la denuncia y poder llegar a esclarecer los hechos. Bien, la revista de Opinión Democracia agradece la atención al señor administrador de la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción Quito Honesto, que lidera el doctor Mauricio Riofrío Cuadrado. Doctor Riofrío, muchas gracias por su atención y estaremos pendientes de los informes que emanen de Quito Honesto. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Rivadeneira, siempre las órdenes, y tiene que saber la ciudadanía que estamos en una labor incansable. Ese es nuestro compromiso, así lo vamos a hacer, porque, como le digo, la inacción no es la opción. El presidente de la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción Quito Honesto, el doctor Mauricio Riofrío Cuadrado, aquí en la revista de Opinión Democracia. 8:16 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo para hablar sobre los temas de seguridad que tanto preocupan a la ciudadanía, con el general Alain Luna, director de la Policía Judicial, y el doctor Daniel Pontón, catedrático y experto en temas de seguridad. A esta hora, la revista de Opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Recibes ya en tu celular todos los beneficios que te da la empresa eléctrica Quito? Si no es así, actualiza tus datos ahora en las agencias de atención al cliente o en nuestra página web www.eeq.com.es.